Hola, soy Octavio. Hola, soy Geraldine. Y esto es Autismo con Propósito. Bienvenidos a este espacio, Autismo con Propósito. Este es un espacio que hemos creado para brindarles nuestra experiencia y así poder compartir con ustedes y con todas las personas que puedan tener un caso de autismo en su familia. Porque es muy probable que estén pasando por dudas, temores y confusión. Y esto seguro te va a ayudar a entender un poco más y afrontar esta situación con la mejor forma. Queremos hablar de las primeras señales que nos encaminó o nos llevó al diagnóstico de Octavio. Pues empezaron las escuelas con algunas quejas, cuando estuvo en sala de 2, en sala de 3. Hay algo en específico que fue lo que más nos alertó, que era que Octavio en su salón de clase no participaba en ninguna de las enseñanzas, no hablaba, pero un día puyó a todos los niños de su salón. Tomó una tijera punta roma y puyó a todos los niños de su salón, y eso fue una gran alerta. Adicional a eso, Octavio mostró un signo de un coeficiente intelectual alto, porque la maestra empezó a hablar sobre las formas geométricas, que para sala de niños de 2 años se habla de círculo, cuadrado, rectángulo o rectángulo. Y Octavio David prestó atención, como siempre dice la maestra, no respondía a las preguntas, no participaba, pero como ya tenía un libro de todas las formas geométricas, él pudo observar en el libro que estaba una figura que él conocía y que la maestra no había explicado en clase, que era el trapecio. ¿A qué niño de 2 años se le enseña el trapecio? Y él dijo, maestra, le faltó el trapecio, que es una figura que tiene 5 lados. Esa fue una de las alertas, aparte a las de las mordidas que hablamos en el episodio anterior, que nos alertaron y alertaron a sus maestros, a la psicóloga de la escuela, que fue lo que nos llevó a hacerle estudios y exámenes. Sí, en conjunto con esto se estaban viendo que sus emociones tenían como un ecualizador o un amplificador que ampliaba aún más cada una de sus emociones, como la rabia, cuando estaba feliz, cuando estaba triste. Entonces nosotros comenzamos a notarlo. Yo lo notaba, pero se me hacía como indiferente, me parecía una conducta de un niño. Sí, bueno, yo pensaba que estaba en los famosos Terribles 2, cuando él empezaba a expresar sus emociones, porque las expresaba como de manera aumentada en comparación con otros niños. También podíamos ver que Octavio David no nos miraba a la cara cuando le pedíamos algo. Si él nos quería pedir algo, no nos miraba a la cara. También se presentaban cosas como que tenía gustos muy intensos. A él le encantaban mucho los dinosaurios y él no hablaba, pero cuando quería comentar sobre los dinosaurios podía pasar toda una tarde diciendo los tipos de dinosaurios que existían, si eran los terrestres, si eran los que volaban. También tenía un gusto muy intenso, y aún lo tiene, por los carritos. Y recuerdo que siempre y hasta ahora lo podemos ver, que él alinea los carritos, los alinea, los pone por colores, y es ellos empiezan a tener unos gustos muy intensos. Sí, como una clasificación. Sí. Pocas veces, o no me fijé tanto, pero pocas veces lo vi caminando de puntitas. Pero de cierto modo sí me recuerdo en el piso de nuestro hogar donde vivíamos en Venezuela. Sí me recuerdo esa figura de Octavio caminando de puntitas por la casa. No sé si lo llegaste a ver. Sí, claro que lo recuerdo. Para mí era algo normal. Octavio David dentro de casa, como él era un niño único, no tenía hermanos, para mí era normal todo lo que hacía dentro de la casa. Éramos padres primerizos y estábamos como experimentando la paternidad y la maternidad. Y para mí eran cosas normales. Todo empezó como a florecer cuando él empezó a tener contactos con otros niños. Y yo recuerdo también que en ese tiempo estaba pequeño. Yo lo saqué no al campo, a los columpios. Y cuando estábamos allá, yo lo quería enseñar a que se meciera. Y ya yo lo llevaba varias veces, repetidas veces, porque a él le gustaba salir ahí al parque. Y lo columpiaba, y llegaba un momento que ya yo me cansaba. Pero yo veía que habían otros niños que sí aprendían a columpiarse
y incluso hasta más pequeños de su edad, de ese momento, que eran como los 3 años, y él no lograba aprender a columpiarse solo en ese momento. Ya yo le estaba exigiendo y le decía, tú tienes que aprender a columpiarte. Y hasta ese entonces yo no sabía nada. Para mí Octavio estaba perfectamente neurotípicamente perfecto. Pero cuando hablamos de neurotípico, más adelante le vamos a explicar el por qué digo de esta manera, porque tengo una postura con respecto a lo que es el desarrollo del cerebro, sí. Bueno, de verdad que pasaban cosas que yo pensaba, no, los terribles dos se alargaron. Cuando salíamos a compartir con otros niños de su misma edad, Octavio David empezaba a tener berrinches, no podía seguir las líneas del juego, las reglas del juego no las podía seguir. Él quería poner reglas inventadas por él y tenían que funcionar como él decía. Entonces él se frustraba porque los demás niños jugaban a su ritmo. Y fueron estas las primeras señales que posiblemente, hay muchas más, pero las más notorias que podemos compartir. Sí, también, bueno, conversando con mi mamá hace poco, ella me comentó que cuando yo lo llevaba a la casa, él se ponía a ver televisión y ella quería conversar o decirle algo y que ella lo llamaba y él no le hacía caso, no la miraba, pero el extremo era que ella se paraba enfrente de él y le pasaba la mano por los ojos y no había forma de tomar la atención de Octavio, que él ignoraba completamente, en su mente seguro bloqueaba el hecho de que lo estaban interrumpiendo para solamente concentrarse en la televisión. Y pues sí, hay sinfines de cosas que podemos mencionarle sobre características que pueden ser un poco ruidosas, pero que a la vez nosotros como padres ignoramos yo creo que era mi propio subconsciente. Yo en mi subconsciente bloqueaba cualquier tipo de conductas que no fueran normales, porque yo nunca imaginé o nunca esperé tener un hijo neurodivergente. Por mi parte, yo tenía que enfrentarme a la sociedad, porque tenía que sacar a Octavio David al parque, a jugar con otros niños, y yo veía las miradas de las demás personas. Yo veía que Octavio David no encajaba con los niños de su propia edad. Llegó a tener un niño más grande que él, que fue su amigo, y era por el interés de la bicicleta. Entonces yo sí veía que pasaba algo, porque veía que los demás niños de la edad de Octavio sí jugaban, podían ponerse bravos, podían pelear, pero a la final seguían jugando. Pero siempre era excluido del círculo, del grupito donde estuvieran todos los niños jugando. Llegaba un momento en que ya lo encontraba jugando solo, porque sencillamente no encajaba en ese lugar. Y estamos hablando de los primeros años de vida de Octavio. ¿De cuántos años? Estamos hablando de un niño de 3 años, de 4 años. De 3, 4 y hasta 5 años. Otra de las señales que pude ver en Octavio era que efectivamente yo le decía a Octavio, vamos a hacer esto, es hora de bañarse. Cuando yo me trataba de comunicar con él, él no me miraba a los ojos, no me miraba. Y cuando él quería comunicarse conmigo, que eran muy pocas las veces, tampoco me miraba. O sea, él me hablaba, por ejemplo, sí, Octavio, claro que sí. No buscaba la forma de comunicación expresiva con el cuerpo. Tener contacto visual, no tenía contacto visual. Era muy difícil. Geraldine, también hay otro tipo de características que podemos resaltar aquí y que ustedes pueden ir haciendo como un match o un test de qué características pueden estar viendo en algún familiar para tratar de verificar o de hacerle como un leve examen y ver si ellos entran en este tipo de características. Es bastante difícil, es complejo, porque los autismos son todos diferentes, pero sí hay muchas características que se asemejan un poco y que tienen bastante similitud con la de muchos autistas. En el caso de las rutinas, Yera, ¿qué podéis decirme de las rutinas? Wow, no nos podíamos salir de la rutina. Nosotros empezamos a hacer rutinas porque nosotros como familia ya traíamos rutinas. Nos parábamos temprano, ir al trabajo, regresar, teníamos horario de trabajo y eso también ayudaba a tener una rutina. Cuando Octavio empieza a crecer y lo llevamos a la guardería,
él entra dentro de nuestra rutina y ellos son muy estructurados, tanto que él aprendió la rutina que teníamos. Y si nosotros nos salíamos un poquito de la rutina, Octavio David explotaba. Sí, pero esa es una rutina familiar. Ahora bien, las rutinas personales en cada cosa que hacía. Por ejemplo, yo lo levantaba, lo llevaba al baño y él se tenía que cepillar de una manera específica, porque era un problema cepillarlo. El hecho de que él se cepillara, eso era una lucha y durábamos 20 minutos hasta media hora para que él se pudiera cepillar, porque primero no le gustaba, se ponía, ahí era la primera crisis del día, era una forma de llorar, gritos, e incluso cuando lo estaba haciendo, logré que él se comenzara a cepillar por medio de un video de cepillado. Que la canción decía, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba, las muelitas, movimiento circular. Casi ya no recuerdo la canción, pero fue la única manera de poder conseguir de que él se cepillara, digamos, no placenteramente, pero que lo hiciera por medio de esa rutina. Y él aprendió a que las muelas de abajo, primero las del lado derecho, luego del lado izquierdo, después las de arriba del lado derecho, después las del lado izquierdo, por último los dientes de adelante y luego la lengua. Y si pasaba algo de que yo me equivocaba y lo hacía de otra forma, él me decía que no, que primero era del lado derecho. Para mí, o sea, yo que no conocía nada del asunto de lo que estábamos nosotros enfrentando, lo hacíamos sencillamente con amor. Con amor y de forma natural, porque no estábamos trabajando en pos de crear un autista. Sí, para vestirlo era lo mismo. O sea, primero era el pie derecho, después el pie izquierdo. Recuerdo que nosotros, para avanzar, porque nosotros teníamos tiempos finitos para salir de la casa, llegar a tiempo a los trabajos, a la guardería. Entonces yo le decía, vamos Octavio, pies derecho, pies izquierdo. Y él aprendió cuál era el pie derecho y el pie izquierdo, fue vistiéndose. Y siempre tenía que ser de esa manera, pies derecho, pies izquierdo. Si lo decía al revés, ya ahí él como que le cambié todo el esquema, toda la estructura y podía colapsar. Hoy en día, Octavio sufre para amarrarse los zapatos. Fue algo con lo que luchamos toda la vida. Incluso tuvimos que comprarle zapatos de broche o de cierre mágico, porque sus propios zapatos con cordones él no lograba amarrarlo. Por fin, de tanto luchar, enseñamos y ahí salía un garabato y ahí se amarraba el zapato y más era el cordón suelto que un zapato amarrado. Y aún a veces lo conseguimos con los cordones sueltos. Sí. Tratamos siempre de buscarle zapatos que sean sin cordones. Bueno, por allí una amiga me pasó unas nuevas gomas, no voy a decir la marca para no hacer publicidad, pero hay unas nuevas gomas que son para chicos autistas, ya grandes, como de la edad de Octavio, y tiene las figuras del autismo y todo eso. Me enganchó y se la voy a comprar. Cuando empezamos a ir de psicólogo en psicólogo y no ver un diagnóstico que me dijeran qué estaba pasando con Octavio, porque nos dieron herramientas y nos daban ayuda, pero no nos podían decir, me decían, no es TDAH. Y en medio de todo esto yo sentía frustración, pero hay muchas cosas que quizás estábamos sintiendo y también tratábamos como de persuadir esos sentimientos y seguir adelante. Porque aún esperábamos que él siguiera desarrollándose de forma normal. Porque el autismo normalmente se comienza a ver a partir de 1 año y medio, 1 año y 8 meses. Antes de eso, la forma de ellos aprender a caminar para muchos, no para todos, entra en los mismos tiempos. Yo recuerdo que Octavio caminó el día de su cumpleaños. Exactamente su cumpleaños. Pero también recuerdo que ese día, y esto es bastante importante, comenzaron a suceder cosas que yo no sé si lo vive cada persona o cada padre con cualquier hijo, sea autista o no sea autista. Pero en esa fiesta hubo un padre o una madre que se incomodó por una conducta que Octavio estaba teniendo, y comencé a sentir, ya no de parte de los niños, sino también de parte de los adultos, rechazo hacia un niño autista.
y que era mi hijo, obviamente. Y que no sabías que era autista. Y yo no sabía que era autista, pero comienzan esas voces, personas que escuchan que dicen que ese niño sí es maleducado, ese niño sí es grosero, esos padres no le ponen carácter, y comienza uno a tener un comportamiento que nos agarran desprevenidos y uno comienza como que a querer corregir al niño, quizás hasta con las personas presentes, con la necesidad también nosotros como personas de encajar también en el medio. Son cosas que te pueden agarrar desprevenido, pero de antemano, yo lo digo aquí de antemano, antes de que entremos en ese tema, no vale la pena quedar bien delante de las personas y darle la espalda a tu hijo, o no diría darle la espalda, tratar de ser el padre intachable o perfecto delante de las personas, porque el número uno es tu hijo. Pues yo sentía de todo. Yo llegué a sentir frustración, ansiedad, sentí el rechazo y la forma como la sociedad nos miraba, porque miraban a Octavio David, pero también nos miraban a nosotros como padres, y eso a mí me hacía sentir muy frustrada, y pues en oportunidades hasta lloré. Como madre primeriza, uno está emocionado por todo lo nuevo que va a ir conociendo y aprendiendo con su hijo. Pero cuando empiezan a suceder estas cosas y están las miradas de los demás en ti, en tu hijo, en lo que va a hacer, en que si le hace algo a otro niño, eso empieza a revolucionarte por dentro. Todos los sentimientos salen a flote. Frustración, miedo, cansancio. Yo quedaba agotada después de compartir con las personas. Llegué a un punto donde yo ni quería salir y todavía no sabía que Octavio David tenía autismo. Y eso era de cara a las personas que nos conocían, pero salíamos a un centro comercial, recuerdo que lo llevábamos al Sambil, a Galerías Mall o a cualquier centro comercial, al Doral Center, y Octavio David era un berrinche delante de todo el mundo por querer algo, por no... Al principio, obviamente siendo padre primerizo, le queríamos dar todo, comprarle esto, comprarle aquello. Y bueno, más adelante hubo un choque bastante fuerte cuando yo comencé a indagar más cómo formar al niño y decidí a no darle todas las cosas, pero al fin y al cabo siempre era difícil, porque aparte le dábamos algo de lo que pedía y caminábamos 2 tiendas más y ya quería otra cosa. Y el ruido que hay en los centros comerciales y la cantidad de personas y la cantidad de colores. No. Los 5 sentidos de ellos se vuelven locos. Sí, porque ellos sienten más. Sus 5 sentidos están como... Si nosotros estamos a nivel 1, ellos están como a nivel 5. Porque son sensibles. El ruido también despierta en ellos. Es un detonante. Pero hay algo más, ¿no? Que recuerdo un día que lo llevamos a un centro comercial y... Recuerdo que un policía se nos quedó mirando porque él estaba en su pleno berrinche y yo lo llevaba cargado y estuvo a punto el policía de detenerme y de llevarme preso prácticamente, porque la gente piensa que le estamos haciendo daño, que le estábamos pegando. ¿Qué sentía yo? Yo sentía vergüenza, sentía que estaba fuera de control, yo no tenía el control de nada. Yo sencillamente no hallaba qué hacer. No sabía si sentarme, si caminar, si estar despacio. Yo no tenía... Pareciera que las fuerzas te las bajaran completas y te dejaran totalmente indefenso. Eso me sucedía con él. Wow, tus palabras me hacen llorar. Es difícil como padre de chicos autistas, en el momento donde no conocemos cuáles son las herramientas, qué es lo que tiene tu hijo, enfrentar toda la sociedad y todo lo que tú quieres hacer con tu hijo, a todos los lugares que quieres llevarlo, y tener que enfrentar todo eso, lo que te hace sentir por dentro a veces hasta te rompe. Pero un diagnóstico a tiempo lo cambia todo. Por supuesto que sí. Aquí no podemos quedar sentados hablando durante horas y horas de muchos síntomas. Espero que los que hemos dicho en este momento, en este espacio, sean de apoyo para lo que ustedes quieren o puedan tener sospecha de descubrir. Y si ya lo han descubierto y si ya lo saben, por supuesto que esto te va a recordar muchas cosas.
El proceso del diagnóstico con Octavio se tardó desde los 2 años hasta los 6 años. Fueron 4 años que estuvimos nosotros llevándolo a diferentes psicólogos. A la primera persona que lo llevamos fue al neurólogo, a la neurólogo. Y ella a su vez nos recomendó hacerle un encefalograma, examen de la vista, examen de oído y llevarlo a una evaluación con el psicólogo. Yo recuerdo ese día que estuvimos en el examen del encefalograma que le colocaron muchos como chuponcitos alrededor de toda su cabecita porque iban a evaluar el cerebro. Y eso para mí fue impactante porque era la primera vez que yo estaba en un examen de encefalograma. En un encefalograma. Y eso para mí fue impactante. O sea, yo empecé a preguntarme, pero ¿qué pasa con Octavio? ¿A dónde nos va a llevar todas estas evaluaciones? Tenía miedo de que algo allí saliera, de que en ese examen saliera algo... No, y veníamos con muchos miedos, porque estando en el colegio, él comenzó con un tic nervioso, y era él apretaba los ojos cada vez que estaba pasando por una situación de estrés. Uh-huh. Pero en esos últimos días era tan intenso que ya él no podía estar si no estaba haciendo ese y era muy marcado, muy fuerte. Y lo que nos dijo la maestra, puede ser que esté teniendo episodios de convulsión que son leves y rápidas, pero que le hacen hacer así. Entonces llévenlo, y eso también generó en nosotros un miedo increíble. Sí, yo tenía demasiado miedo ese día. De verdad que en medio del momento le agarré su manito y empecé a orarle a Dios, porque ese examen se hace con el niño totalmente despierto para ver la actividad cerebral. Y le tomé su manito y empecé a orar y a confiar en que todo iba a estar bien. Con todos los miedos que yo llevé a esa sala, en ese momento me puse a orar y para la gloria de Dios no salió nada en el encefalograma. Y eso, cuando yo vi ese resultado, para mí fue una bendición. Sí, yo recuerdo que teníamos una pantalla, eso reaccionaba de acuerdo a lo que sucedía en su cabeza. Y una de las cosas que también se podía visualizar allí era si tenía algo dentro de su cerebro, ni Dios lo quiera, un tumor. Sí, tumores, cosas así. Que si el cerebro reaccionaba conforme a algo que estuviera adentro o algo que estuviera sucediendo allá adentro, pero la doctora nos dijo, él está perfecto de su cerebro. Respiramos, nos calmamos, pero con ese encefalograma nos dirigimos, también dirigido por la doctora, hacia una especialista. Sí, también la neurólogo nos recomendó, pues ella decía que era problemas de comportamiento. Ella no veía a un niño TDAH, no veía autismo. Los neurólogos se enfocan mucho en la medicina y en las evaluaciones, en los exámenes. Y ella decía que nosotros necesitábamos, para ayudarnos a nosotros como padres, unas gotitas que le podíamos dar a Octavio, y que eso pues iba a hacer que todas las quejas en la escuela mermaran. Pues había entrado en un punto que para mí es demasiado susceptible. Y queremos comentarle también este testimonio que vivimos con Octavio respecto a las gotas mágicas. La doctora nos los planteó de una manera muy sencilla, fácil de digerir y sin ningún tipo de efecto secundario. Ella nos dijo, miren, estas gotitas, le decimos las gotitas mágicas, y lo que recuerdo exactamente que nos dijo, vamos a comenzar con una dosis que pueda regularlo a él, y a medida que él vaya creciendo, que vayan pasando los meses, esto lo va a calmar y vamos a ir bajándole hasta eliminarlas, dependiendo de su evolución. Y esto no le hace daño. Primero va a ser un bien para ustedes, porque ustedes van a poder respirar más. Los maestros, las maestras van a poder tener un niño más tranquilo en clase. Y con esto ganamos todos. Gana el niño y ganan ustedes. Ustedes no quieren que el niño los estén maltratando, que los estén rechazando por sus conductas. Entonces la gente los va a tratar mejor. Y decidimos
decidimos, bueno, primero nos entregó el récipe y todo lo demás, y estábamos totalmente en caos. Ese era un tiempo de caos. Y por eso fuimos a hacer todos los exámenes, por todo lo que se estaba presentando. Octavio mordía, Octavio le pegaba a los niños, él hacía tantas cosas dentro del salón de clase y fuera, incluso con nosotros, en el carro no podía estar quieto. Pasaban muchas cosas. Sí. Y estábamos totalmente desconcertados. Yo de verdad, cuando ella me dice lo de las gotitas, fue un impacto. Yo quedé como en shock porque yo decía, vamos a medicarlo. Y a mí me cuesta mucho tomar medicamentos. Entonces sí fue un shock para mí. Cuando empezamos a darle el medicamento, ella empezó con una dosis muy baja. Dijo que a medida que Octavio fuera reaccionando a la dosis, se aumentaba o bajábamos más. Pero yo desde el día 1 empecé a ver cambios en Octavio. Pues él se dormía muy temprano, siempre estaba como muy relajado, muy tranquilo. No era el mismo niño. Yo lo miraba a los ojos y no le veía el mismo brillo. No veía el mismo a mi hijo, no lo veía en él, Sí, ni en total. sus ojos, ni su esencia. En vista de esto, recuerdo que comenzaron a salir unas ojeras de color como morada o verde, tirando a verde, solamente cuando tomaba los medicamentos. Y un evento que me llenó de mucho sentimiento. Me llaman estando trabajando, estando en mi trabajo, y Octavio David se quedó dormido en el escritorio donde lo ponían a hacer sus tareas. Como de costumbre lo colocaban solo o con otro compañero que se la pudiera llevar, que él podía llevársela bien con él, pero regularmente lo ponían aparte para evitar problemas. Y cuando yo llego a ese lugar, cuando llego a la escuela, a una gran guardería que todavía estoy muy agradecido con ellos, pero yo llego y entro al salón de clases y lo veo con la cabeza puesta en su mesa. El lápiz, su lapicito, casi creo que montado en su dedo, y así como se quedó dormido, así lo encontré. Eran como las 9 de la mañana, él había dormido la noche y la maestra me pregunta, ¿él tiene algo? ¿Tiene gripe? ¿Está enfermo? ¿Algo? Yo sabía que eran los medicamentos. Y me sentí derrotado, me sentí un padre malo. Sentí que le estaba haciendo un daño grandísimo a mi hijo con esos medicamentos. Yo no le recomiendo a un padre que le den o que no le den medicamentos. Profesionalmente esto lo van a recomendar y lo van a seguir recomendando, porque es algo que está a discreción del doctor y también de los padres. A nadie lo obligan a darle los medicamentos, pero te lo ofrecen y como te lo venden, pueden hacer de que se lo dé. Y pues no puedo juzgar al padre que lo haga, pero ese medicamento yo comencé a investigar más y yo comencé en mi propia mente a hacerme preguntas y comencé a preguntarme, ¿será que este medicamento va a hacer que mi hijo sea adicto al medicamento? Ya luego no eran 3 gotas, eran 5 gotas para poder mantener la regulación, porque ya comenzaba, su cerebro y su cuerpo comenzaban a adaptarse ya a esa cantidad y comenzó a pedirle más. Y yo dije, no, mi hijo va a llegar un momento en que le tengo que dar 10 gotas, va a llegar otro momento en que se lo van a cambiar y le van a poner otro más alto. Y así como lo comenzamos a inducir a que dependa de un medicamento, nadie me garantiza a mí de que cuando él esté grande vaya a buscar otras sustancias para sentir lo mismo que siente con este medicamento o algo más. Entonces comencé a generarme todas esas preguntas en mi mente. Yo la verdad desde el día 1 que empezamos con el medicamento no estaba a gusto. Yo siento que uno como madre tiene esa conexión con su hijo y muy adentro de nuestro corazoncito está qué paso dar y qué paso no dar con tu hijo.
Y yo decía, esto no está bien, no me gusta, no me gusta lo que veo en Octavio. Yo llegaba a mi casa y era una tranquilidad como extrema. Tu sexto sentido hablándote. Sí, era mi sexto sentido hablándome. Y duramos varios meses dándole el medicamento. Tenemos que decirle que nosotros tomamos la decisión de eliminarle el medicamento. Era una etapa que nosotros estábamos teniendo, incluso de un encuentro con Dios, diría de esta manera. Comenzamos a buscar, esto también nos llevó a buscar más profundamente de Dios, porque no conseguíamos en la parte humana o física el resolver esto que estaba pasando, que era un caos total en el hogar, a causa de lo que estábamos, de enfrentar un autismo que no sabíamos cómo hacerlo. Yo recuerdo que cuando tomamos la decisión dijimos, somos los padres, él es nuestro hijo y nosotros vamos a dar ese paso de fe de nosotros atenderlo y aceptarlo como es. Y que bueno, ahí fue donde dijimos, si los demás nos quieren mirar diferente, si los demás... Decidimos por él. Decidimos que él va a ser nuestra primera necesidad y que no vamos a cubrir la necesidad de los demás. Sin embargo, tomamos la decisión, le quitamos el medicamento, pero igual yo seguía siendo afectada por la sociedad. Sí, seguíamos siendo afectados y el asunto era que se nos acabó el goterito, eso, y ya tocaba comprar el siguiente. Y ese día, eso fue una noche, nos pusimos a conversar y yo te dije, está bien, ya no más. Hoy, pase lo que pase el día de mañana y pasado mañana y lo que se venga, vamos a trabajar y vamos a lograr y vamos a buscar, buscando de Dios, también Dios nos va a ayudar. Yo te dije, yo no sé cómo va a pasar, pero Dios nos va a ayudar y esto ya no lo va, yo no quiero que Él vuelva a tomar esto. Y vos te alegraste. Sí, ese día fue el día más feliz de mi vida, el día que tomamos la decisión de quitarle el medicamento. Y aún así, con mucha incertidumbre porque después de eso pasamos como por 3 psicólogos más hasta poder lograr tener un diagnóstico. Recuerdo una de las visitas a una de las psicólogos que ella me habló de que estos niños como Octavio tenían que ser atendidos porque si los criábamos en lo malo, ellos podían llegar a ser hasta la cabecilla de alguna banda delictiva. O si lo llevábamos por el camino del bien, él podía llegar a ser un hombre muy exitoso. Sí, las palabras textuales de ella, usó estas palabras, la palabra PRAN. Para los que no son de Venezuela, PRAN se utiliza para identificar al primero al mando en una cárcel. Es decir, la cabeza del delito dentro de la cárcel y a quien el que comanda todo el grupo de delincuentes. Y escuchar de que nuestro hijo, si no era guiado de la forma correcta, él podría llegar a ser, entre tantas cosas, un delincuente de esta índole y otras cosas que también se ven mucho. No los puedo mencionar acá, pero son para no decirlo, esas personas que cometen esas catástrofes en la escuela, que hacen distintas actividades que son muy, muy, muy malas. Para mí, yo me fui de todo lo que ella nos habló, yo me fui con eso en la cabeza. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Pero también nos dijo, si lo llevan por el bien, pueden sacar una joya de esta piedra. Él es una piedra y la pueden pulir al punto de sacar de aquí la mayor joya que pueden sacar de una persona. Personas demasiado inteligentes, son los que han hecho, han descubierto cosas nuevas, han hecho inventos en el mundo y pues pueden llegar a alcanzar un nivel muy alto con su capacidad mental. Sí, pero yo estaba llena de miedos y yo me fui con ese mensaje en mi cabeza. Claro. Yo decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo ayudo a Octavio para que él logre llegar a ser un hombre exitoso, un hombre de bien y no esa persona de mal? Yo tenía miedo de que lo que yo hiciera
o cómo lo guiara causara que él se fuera al camino contrario, al que no quería. Y yo después, mucho tiempo después que empezamos a tener herramientas, que empezamos a ayudarlo, que tuvimos el diagnóstico, yo decía, va a llegar el día en que le voy a poder decir a todo el mundo que es que a mí me dieron esa información cuando él estaba pequeño, pero que ahora pueden ver un hombre maravilloso. Y hoy en día Octavio David tiene 13 años y a pesar que está en la adolescencia y escucho de mamás quejas de sus hijos, de cómo se están comportando, de que es la etapa más difícil, yo puedo decir que estoy viviendo una de las etapas más hermosas al lado de Octavio David. Es un niño inteligente, amable, respetuoso, bueno. Admiro cómo él quiere siempre ayudar a sus amigos, nos pide cosas para compartir con ellos. Es buen hijo, buen hermano, buen nieto. Su corazón está lleno de amor. O sea, si lo lograran conocer profundamente, porque para ver todas estas cualidades hay que conocerlo profundamente. Sí. Pues hoy puedo decir con satisfacción, con tranquilidad, que mi hijo es un hombre de bien y que va a seguir por el camino correcto. Sí. Y esto que escucharon, este dato que escucharon, te va a explotar la cabeza y te va a generar un miedo el saber de que puede ser una perfecta persona para lo malo o una perfecta persona para lo bueno, y vas a avanzar con ciertos temores. Yo busqué refugio en Dios, pero también comencé a trabajar en pos de que yo no quería que sucediera lo malo. Yo quería que sucediera lo bueno en medio de todo esto. Y tengo que decirles la verdad, es que cada problema es mayor. Hoy superan un problema que se parecía fuerte, lo superan y mañana aparece otro peor. Y después que se supere ese peor, aparece otro peor. Y nosotros somos los guías para que cada uno de esos escalones él los pueda superar con la mejor postura. Y ya él en su ser va a entender que él va a superar cada cosa. Yo tengo una clave que la voy a dejar para el siguiente capítulo, porque estamos dando problemas y problemas y problemas, pero no les estamos dando la solución. Yo sé que todos quieren tener algo de solución. Yo voy a dejar para el próximo capítulo una práctica que para mí fue la llave de esa puerta que estaba cerrada y que nos costaba tanto. Y yo estoy seguro de que en la vida de cada autista es necesario que esto suceda para que avancen. Quizás unos van a avanzar al 100, otros al 80, otros al 50, pero yo les garantizo y se los prometo de que con esta clave ellos van a avanzar muchísimo. Pero comenten, escriban sus experiencias y yo el próximo episodio les voy a descargar, vamos a hacer una descarga de estas técnicas que nos han funcionado a nosotros y que quizás no todas, pero sí la gran mayoría o en cierto modo les van a ayudar a ustedes para que también los apliquen y que lo apliquen por lo menos por un mes, 2 meses, y se van a dar cuenta de la bendición de saber tratar y de saber guiar de la mano de Dios, por supuesto, a un niño autista para que avance y para que supere cada etapa de dificultad en sus vidas. Bueno, ya por último, en todo este proceso del diagnóstico, Octavio está en primer grado con 6 años y en nuestro país uno en primer grado empieza a escribir mucho. Te llenaban toda la pizarra y tenías que escribir y escribir. Pues un día Octavio entró en crisis porque la maestra les dio un tiempo para escribir y él no pudo escribir todo completo y ella borró. Y él no pudo lograr eso el límite que le habían puesto, no lo cumplió. Y entró en crisis y hasta tiró el pupitre, o sea, fue una locura. Me llamaron de inmediato, tuve que llegar a la escuela. Pero Dios siempre pone ángeles en nuestro camino. Y esa maestra fue un ángel que Dios puso en mi camino porque ella me dijo, tranquila, ya yo he tenido niños como él. Y te voy a dar el dato de la psicóloga
que atendió al otro niño y yo he visto los cambios. Cuando ella me dice eso, o sea, porque ya yo venía de varios psicólogos, cuando ella me dice eso, yo dije, wow, posiblemente con esta sí. ¿Te encendió la fe? Sí, o sea, ya yo había también como que había bajado la revolución en estar pendiente del comportamiento de Octavio y todo eso, porque siempre hay un sub y baja, a veces estamos muy atentos, a veces bajamos, y bueno, lo llevamos con esta psicólogo. Pues escríbanme si están en Venezuela y necesitan algún diagnóstico, ella todavía está allá. Si están en Venezuela y necesitan hacer una evaluación a su niño, pues ella todavía está en Venezuela. Lo llevamos con esta psicólogo, ella hizo la evaluación de 2 meses y nos llamó a la reunión con los padres. Entonces, bueno, ella sentó a Octavio David en una mesita a que él estuviera haciendo sus actividades y ella empezó a hablar y a decirnos cosas de Octavio David sin vivir con Octavio David, nada más lo tuvo por 2 meses, una vez a la semana. Y ella describió a Octavio de una manera que yo decía, pero ¿quién es la mamá, ella o yo? Lo describió tan bien que yo dije, lo que ella me vaya a decir después de todo esto que ella me está diciendo porque era increíble la forma en cómo ella nos describió a nuestro hijo. Y a la final nos comentó que recientemente no sé cómo llamarle, todos los diagnósticos o todas las condiciones, esa es la palabra correcta, todas las condiciones fueron incluidos dentro del trastorno del espectro autista. Entonces todas estas personitas se llaman autistas. Pero si retrocediéramos unos añitos atrás, Octavio específicamente es Asperger. Y bueno, hasta este punto nosotros agarramos a nuestro hijo y nos fuimos con una maleta de dudas para nuestro hogar. Y yo manejaba y para mí era como una nube, porque ya por fin me dieron un diagnóstico y ciertamente íbamos a tener herramientas para poder afrontar este proceso. Sí, cada autista tiene discapacidades o características que lo hacen diferente de otro autista. En el caso de Octavio David, tenía 2 discapacidades o tiene 2 discapacidades. Una es que la motricidad fina de la mano no se le había desarrollado al 100%. Y la otra es la comunicación y comportamiento. Porque una cosa es hablar y otra diferente es la comunicación. Entonces la discapacidad en él es la comunicación. Yo quería decirte que si estás empezando este camino, no estás solo. El diagnóstico muchas veces puede dar miedo, pero es necesario para poder abrir las puertas y poder avanzar al camino correcto y conocer mejor a tu hijo. Te invitamos a que compartas tu experiencia y nos cuentes cuál ha sido la parte más difícil de todo este proceso para ti. También necesitamos que comentes, dinos qué fue lo que más te gustó de este episodio y si hay algunas cosas en las cuales no estás de acuerdo, también escríbelo allí. Lo importante es que podamos tener comunicación y poder ayudarlos en todo lo que podamos. Pues este es el final de este episodio. Los esperamos en el siguiente episodio. Ya pronto vamos a revelar cuáles han sido y son nuestras herramientas para ayudar a Octavio David en este camino. Va a estar buenísimo. Los esperamos. Bendiciones, hasta luego.